acompáñenme, ya los niños ya se fueron a su clase. Acompáñenme a Jeremías capítulo 31, verso 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Nuestra serie Fundamentos. Vamos a arrancarlo en este tema, en este versículo que dice así, la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lo voy a volver a leer. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Al leer este pasaje debemos de tomar muy en cuenta que ya existía para Israel y para Judá, ya existía un pacto, el pacto mosaico, el pacto que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra. La semana pasada hablamos de los pactos de Dios. Dios hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Israel. A través de Moisés dio las tablas de la ley. Pero faltaba un pacto más. Y a ese la Biblia le llama el nuevo pacto. Un pacto que habría de venir y que tiene superioridad sobre cualquier otro pacto que hubiese existido. No que los otros pactos no sirvieran. ¿Cómo no? Sirvieron para su tiempo y sirvieron para revelar en parte el plan que Dios tenía destinado para este tiempo, para la era cristiana. ¿Se acuerda que hablamos de tres eras? Aleluya. Hablamos de tres eras la semana pasada. La era patriarcal, la era mosaica de la ley y la era cristiana, la del cristianismo, la que ahora estamos viviendo desde la resurrección de Cristo. Arrancó la era cristiana. Ahora bien, esta era cristiana ya no está basado sobre el pacto mosaico, sino que vino un nuevo pacto, y de ese nuevo pacto es que quiero hablarle. Porque hermano, ¿qué sería del creyente que no conoce el pacto en que está? El nuevo pacto en que está. ¿Qué sería del creyente? Usted no firma, o no debería. Es la recomendación legal de los abogados, de las leyes. La recomendación es, mire, no firme nada si usted no ha leído el pacto, si no ha leído el contrato, no lo firme. Y peor, y le recomiendan más, lea las letras chiquitas también, porque en las letras chiquitas van cosas que no le dicen a uno y después le dicen, mire, es que la verdad es que usted no estaba comprando su casa, usted la estaba rentando. Pero con los 10 años que he pagado, ¿y dónde está ese? Usted lo rentó, mire, aquí decía, ¿ve? Que era renta. Y ya se lo llevó la trampa, porque no lo conocía, no lo leyó. Ahora bien, nosotros no firmamos primero el pacto. Quien lo firmó primero fue Cristo en la cruz del Calvario, y lo firmó con su sangre para darle validez. Y gracias al Señor que el Señor no pone cosas fuera de orden ahí. Pero si usted quiere vivir una vida cristiana saludable, bendecida, fructífera, no estoy diciendo que no van a haber problemas, pero si queremos vivir una vida plena como la que nos habló el pastor Milton el día domingo, habló de
de la plenitud de vida, pero si nos hace falta algo, no la podemos disfrutar. Si no conocemos el pacto en que estamos viviendo, no vamos a disfrutar de los privilegios y de las bendiciones de la palabra del Señor, porque no los conocemos. Entonces, el anhelo de este tema no es darle a conocer todo lo que hay en el pacto, pero sí darle una introducción a lo que hay en el nuevo pacto que el Señor dijo que iba a traer. Leemos Isaías capítulo 2, versículo 3. Isaías nos habla también de ese mismo pacto. Es que los profetas hablaron del nuevo pacto. Jeremías lo mencionó, Moisés lo mencionó cuando dijo, el Señor les va a levantar un profeta más grande que yo, y a él van a tener que oír. Estaba hablando del Cristo que iba a venir. Pero Isaías capítulo 2 verso 3 habla del pacto y dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, oiga esto hermano, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías logró ver, fíjese, logró ver cómo se iba a cumplir en el reino de Cristo, se iba a cumplir que todas las naciones de la tierra iban a vivir sujetos y gobernados por el Rey de Reyes que se va a establecer en Jerusalén, según la palabra del Señor. En el reino milenial, Jesús se va a sentar en su trono en Jerusalén y desde ahí va a reinar todas las naciones de la tierra. Eso nos habla de parte del cumplimiento del nuevo pacto. Eso quiere decir que hay en este pacto que estamos hablando hoy, hay superioridad de todos los pactos, y eso vamos a tratar de verlo esta noche. Cuando decimos que este nuevo pacto es mejor, cuando decimos que este nuevo pacto es mayor, ¿a qué nos referimos? Bueno, la Biblia nos da algunas ideas y algunos detalles del nuevo pacto que debemos conocer. Por ejemplo, número 1, en el nuevo pacto, el mediador, el que medió en el nuevo pacto, es mayor y es superior que el que medió antes. Por ejemplo, en el pacto de la ley, el mediador fue Moisés. Pero en el nuevo pacto, el que es el mediador se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, le pregunto a usted, ¿quién es mayor? ¿Es mayor Moisés que Jesús? De ninguna manera. Es mayor Jesucristo que Moisés. Moisés fue un gran hombre, un gran profeta, un gran siervo de Dios, pero menor que el Señor Jesucristo. Entonces el primer punto que vamos a ver es que en el nuevo pacto el mediador es mayor y es superior que Moisés. Lo podemos ver en la Escritura. Juan capítulo 1, versículo 17. Note por favor. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice así la Escritura. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Fíjese que es interesante, al revisar esto, es interesante ver esto. Moisés fue el mediador de la ley, pero la ley traía gracia. ¿Traía gracia, hermano? No. La ley señalaba el pecado y la ley condenaba al pecador. No había gracia en la ley.
Si había gracia porque el que creía por fe en el cordero que sacrificaban, se salvaba. Esa era la salvación por fe, no por la ley. Porque la ley solo señalaba el pecado y juzgaba al pecador. Pero el nuevo pacto trajo gracia y trajo verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted y yo, hermano, mire, para decirlo de otra manera, usted y yo estamos aquí por la pura gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano realmente solo merecía el juicio de Dios por el pecado. Eso es lo que merecíamos nosotros por causa del pecado. Pero nos alcanzó la gracia. ¿Pero quién trajo la gracia? Jesucristo. El mediador del nuevo pacto es Jesucristo. Y ese nuevo pacto es mayor porque el mediador es mucho mayor que Moisés, que trajo la ley. ¿Cuántos dicen amén? Veamos otro versículo. Primera de Timoteo 2:5 vuelve a recalcar que el mediador que usted y yo tenemos se llama Jesucristo y que no hay otro. Me gusta lo que dice porque bota cualquier mentira que el diablo levante acerca de esto. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos creen que hay un solo Dios? Hay uno solo. ¿Y un solo qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Vaya, ¿por qué es importante esto? Porque mire, si usted quiere llegar a Dios por otro medio que no sea Jesucristo, mire, perdone, le voy a tener que decir que va a quedar trabado ahí. Va a quedar como cuando vienen las tormentas y vienen los ríos impetuosos y se llevan todo, y lo único que queda después, al final que pasó la gran tormenta, hermano, por allá queda trabado uno, hermano. ¿Sí? Allá quedó trabado una casa, allá quedó trabada ropa, allá quedó trabado un buey, un gato, un chucho, lo que sea. Allá quedó trabado porque se lo llevó la correntada. Y lo único que lo detuvo es algo que lo dejó trabado. Nadie puede llegar al cielo si tiene otro mediador. Porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire pues, ni aún la Biblia nos avala para que, aunque sabemos que Moisés, por la Biblia lo sabemos, que Moisés fue el mediador de la ley, no nos permite a nosotros que estamos en la gracia, no nos permite que pongamos a Moisés como mediador. Porque si ponemos a Moisés como mediador, caímos de la gracia. Por eso Gálatas dice que el que se quiere justificar, dice así: el que se quiere justificar por la ley, de la gracia ha caído, dice. ¿Por qué? Porque cuando se quiere justificar por la ley, está cambiando de mediador. Quita a Cristo de mediador y quiere poner a Moisés de mediador. Porque Moisés es el que trajo la ley. Aleluya. Esto es importante, hermano. Entonces las personas que quieren imponer un legalismo en la iglesia, un legalismo a las personas, están quitando a Cristo como mediador, porque Cristo trajo la gracia, Moisés trajo la ley. Si yo me quiero sujetar a la ley, entonces mi mediador se llama Moisés. Aleluya. No sé si usted quiere hacer eso, pero yo jamás voy a hacer eso, porque ya lo cambiaron. Cambiaron al mediador de la ley, que era Moisés, y pusieron al mediador que se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno, entonces, primer elemento. ¿Por qué el nuevo pacto es mayor que todos los otros pactos? Porque en el nuevo pacto el mediador es superior. Vale. Número 2. ¿Por qué el nuevo pacto es mayor? Porque el sacerdote, fíjese, el sacerdote también es mayor. Veámoslo en la escritura. Vea conmigo, por favor. Vaya conmigo a la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 28, verso 1. Vamos a leer primero. Y veamos el sacerdocio en el tiempo de Moisés. Éxodo capítulo 28. Voy a leer el versículo 1, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Vale, mire pues. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean, ¿quiénes? Mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. Quiere decir que en el tiempo de la ley, ¿quiénes eran los sacerdotes? A Aarón y sus hijos. Ellos eran los sacerdotes. Pero en el tiempo de la gracia, ¿a quién pusieron de sacerdote? A Jesucristo. Hebreos dice que el sacerdote nuestro se llama Jesucristo. Acompáñenme a Hebreos 7:26. Vaya a la Biblia, hermano, abra la Biblia. Biblia, trajo teléfono, aleluya. Trajo iPad, muévalo pues, muévalo, porque ahí está la Biblia. Hebreos 7:26, verso 27. El sacerdote entonces es mayor que el tiempo de la ley. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está hablando de Cristo. Si usted lee todo el contexto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, oiga, que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos, oiga, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, hermano, qué maravilla esto. Aarón era figura del sacerdote que iba a venir. Los pusieron de sacerdotes, pero ojo con esto. Cuando pedían perdón por el pueblo, oiga, cuando pedían perdón por el pueblo, ¿qué tenía que hacer el sacerdote Aarón? Primero, tenía que traer un sacrificio él. Y tenía que pedir perdón él. ¿Por qué? Porque era un sacerdote humano, un sacerdote débil, un sacerdote que cometía errores, un sacerdote que se equivocaba. Y entonces, antes de pedir perdón por el pueblo, él tenía que hacer un sacrificio y limpiarse él primero, y pedir perdón él primero, y pedir perdón por sus pecados, por sus debilidades primero, para después ir a pedir perdón por el pueblo. Pero el sumo sacerdote que nosotros tenemos, dice, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día. ¿Sabe usted que Cristo no tenía necesidad, hermano? Aleluya. Espiritualmente él no tenía necesidad, porque era sin pecado. Humanamente el hombre tenía necesidad de pan, de descanso, humanamente. Pero necesidad espiritual no tenía ninguna, porque el Señor suplía todas las necesidades del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note, por favor, dice:
Jesús no tenía, fíjese hermano, usted puede ver las oraciones del Señor, y Jesús nunca tuvo que decir: Señor, perdóname a mí primero. No tuvo que hacerlo, porque Él vivía en la comunión con el Padre. Él vivía inocente. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso quiere decir que nunca le tuvieron que perdonar a Él ningún pecado. Cuando oraba por nosotros, ahí sí era tan atada de pecados. Ahí sí eran sacos enteros de pecado cuando oraba por nosotros. Pero Él vivió sin pecado. Eso quiere decir que era un sacerdote perfecto. Un sacerdote, hermano, un sacerdote no solo que era sin pecado, fíjese hermano, sino que además, por haberse hecho hombre, es decir, por haber tomado cuerpo, tuvo la capacidad de sentir todas las necesidades que nosotros tenemos. Y por eso se compadece de nosotros con mayor libertad. En otras palabras, acompáñenme a un versículo más en este punto, Hebreos 4:15. Lea la escritura o anote el verso si usted está anotando. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tuvieron sus experiencias, pero ninguno de ellos tuvo las experiencias que Jesús tuvo. Porque Jesús fue probado, dice ahí, fue tentado en ¿qué dice hermano? ¿Usted entiende qué significa la palabra todo? En todo. En otras palabras, en todo lo que usted siente que le ha ido mal, Él fue probado en eso. Y por eso se puede compadecer en nosotros. En otras palabras, todo lo que usted y yo hayamos sufrido en alguna cosa, y usted le pregunta a Dios: ¿será que Dios me entiende lo que estoy sufriendo? Por supuesto que lo entiende. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo y conoce lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando. Por eso es mejor. Aarón no, hermano. Aarón no. Aarón y todos los sacerdotes tenían algún sufrimiento, ¿cómo no? Pero no todos fueron tentados como fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Es que al Señor lo tuvieron que probar y reprobar y reprobar y reprobar una y otra y otra y otra vez, a fin, hermano, de que pudiera experimentar en su vida como sacerdote, pudiera experimentar todo lo que usted y yo padecemos. Pero Él triunfó sobre toda esa necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el nuevo pacto es mejor. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Porque el mediador es mayor y porque el sacerdote también es mayor. Alguien que se puede compadecer. Mire, hermano, cuando usted ya pasó una situación difícil en su vida, puede entender a aquel que está pasando por ese mismo proceso, ¿sí o no? Solo así puede entenderlo. Si no, le va a decir: mire, yo entiendo lo que usted está pasando, pero ¿y cómo lo entiende si no lo ha vivido? Tiene lógica, ¿no cree? Yo puedo decirle a alguien: mire, yo lo entiendo por lo que la Biblia dice, ¿va? Pero no he pasado todo lo que usted ha pasado. Tampoco usted ha pasado lo que yo he pasado. Pero Jesús sí. Jesús sí te puede recibir con los brazos abiertos, sabiendo que todo lo que estás viviendo Él lo pasó, lo sufrió
y se puede compadecer de nosotros. Dele un aplauso al Señor si se anima. Vaya, sigamos pues. Sigamos un poquito más. Veamos un poquito más. Hebreos 10, capítulo 10, versos 3 al 4. ¿Por qué el nuevo pacto es mayor? Bueno, ya dijimos que porque el sacerdote es mayor, el mediador es mayor, pero resulta que en el nuevo pacto también, fíjese, el sacrificio fue mayor. ¿Qué sacrificaban antes? Para salvación sacrificaban corderos, animalitos. Pero cuando Cristo vino, no sacrificó un cordero físico. Él fue el propio cordero que murió por nosotros. Por eso la Biblia lo dice. Mire, Hebreos 10, 3 al 4 dice: pero en estos sacrificios, hablando de los sacrificios de toros, de machos cabríos, dice: pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ojo con esto, no puede quitar los pecados. ¿Oyó eso? Y entonces, ¿para qué tanto sacrificio? Solo para cubrirlos. Pero los pecados estaban ahí todavía. El sacrificio mosaico, corderos, toros, machos cabríos, se hacían. Pero todos esos sacrificios eran una figura del que había de venir. Juan lo dijo cuando lo vio venir en el río Jordán y vio a Cristo que venía siendo seguido por algunos ahí, y dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo vio. Ya no lo vio cuando murió en la cruz, ya no lo pudo ver, porque lo mataron antes a Juan. Pero creyó en el que había venido, porque Israel esperaba la promesa de que iba a venir el Cristo a morir por nosotros. Pero note por favor, los sacrificios de los animalitos no quitaban ni borraban el pecado, solo lo cubrían. Esto es importantísimo, hermano. Es importantísimo. Porque aquellos entonces que celebraban los sacrificios, en realidad no les eran borrados los pecados, solo les eran cubiertos, como diciendo: te lo voy a cubrir mientras viene el verdadero. Aleluya. Te voy a cubrir el pecado, es decir, no te voy a cobrar la ofensa, porque crees o estás creyendo en el que va a venir. Cuando Él venga, Él va a pagar por todos esos pecados que tú creíste en los sacrificios de corderos, en los sacrificios de animalitos. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso, ¿se acuerda usted del mesonero y del buen samaritano que rescató a uno medio muerto? Estaba medio muerto el hombre que dejaron tirado, y bajó un buen samaritano, dice la Biblia, y lo tomó y lo vendó, lo ungió con aceite, le dio vino a beber y vendó sus heridas y lo subió a la cabalgadura y se fue y lo metió en un mesón. ¿Se acuerda? Lo metió en un mesón y le dijo todo lo que él necesite, no tengas pena, cuando yo regrese. ¿Qué le dijo? Yo te lo pago. Era una deuda que él estaba adquiriendo y que cuando él regresaría iba a saldar toda la deuda. Fíjense. Ahora, en el caso del Antiguo Testamento,
aquellos hacían sacrificios y los cubrían hasta que vino el Mesías a morir por nosotros. Les borraron todos esos pecados en fe. Ahora, ¿por qué es superior el nuevo pacto? Porque ahora que tú pides perdón, no te cubren los pecados, te borran los pecados y Dios no se acordará más de tus pecados. ¿Usted cree que es mejor eso, hermano? ¿O quiere que medio se lo cubran nada más? ¿Para qué? ¿Para qué que me lo cubran si ya vino el que paga? El que pagó por las deudas. Entonces el nuevo pacto es mejor. Es mejor porque el sacrificio fue mejor y perfecto. Allá fueron animalitos. En el nuevo pacto fue el Cordero, que es el Hijo de Dios, es el que vino a morir por nosotros. Vaya, leemos un pasaje más, por favor. Hebreos 9:11 y 12. Ahí habla de la perfección de Cristo. Vamos un poquito más rápido, por favor. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, note por favor lo que está diciendo el escritor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, de cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí hay un misterio interesante que es importante analizar. Dice que entró al lugar santísimo con la sangre de Jesucristo. ¿De qué lugar santísimo se está refiriendo? ¿Del templo aquí en la tierra o del templo celestial? Está hablando del templo celestial, no está hablando de aquí de la tierra. Porque el templo de la tierra, hermano, ese es para los de la tierra. Pero el Señor, fíjese, mire todo lo que hizo el Señor Jesucristo en esos famosos 3 días que Él falleció. Después de que lo bajaron de la cruz, lo entierran, es decir, lo meten en una cueva, en una sepultura. Y esos 3 días, la Biblia dice que el Señor descendió a las profundidades de la tierra. Fíjense, para ir a quitarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Eso quiere decir que descendió al infierno mismo para ir a arrebatarle las llaves. Dice que les fue a predicar a los que están encarcelados. Ese es otro cuento, eso se lo explico en otro momento porque lleva más tiempo. Pero dice, se llevó la cautividad cautiva. Es los que dijimos que estaban en el Seol, los del seno de Abraham. Se los llevó al paraíso. Y estando en el cielo, de su propia sangre, entró al templo celestial, al lugar santísimo, y fue a presentar su sangre al Dios eterno, para que el Dios eterno pudiera emitir el perdón y la redención eterna para nosotros. Yo no sé si me di a entender, hermano, y si no, pues ahí me pregunta después. Pero eso es lo que dice aquí. Dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Pero cuál lugar santísimo? El de allá arriba. Él no fue a presentar la sangre en el templo terrenal. Él fue al cielo a presentar su propia sangre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más entonces. Vamos a un punto
a un último punto. Vamos a ver. Tengo dos más aquí todavía. Éxodo 34, 27. El nuevo pacto es superior porque en el nuevo pacto incluye al mundo entero. El pacto mosaico incluía a Israel, pero no al mundo entero. Pero el nuevo pacto es para el mundo entero. Mire el alcance. Bueno, usted y yo no tenemos descendencia judía. Digo yo pues que usted no, ¿verdad? Yo definitivamente no. De allá por los pipiles tal vez. Aleluya. Yo no sé de dónde será usted. Pero si es de México, aleluya, usted viene de por ahí de los aztecas. Por ahí digo yo, ¿ah? Si es de Guate, de los mayas, ¿verdad? Si viene de Sudamérica, allá por los incas quizás, ¿verdad? Si es del Salvador, pipil le tocó. Los pipiles le tocó, no hay para otro lado. Si es de Nicaragua, ahí sí no sé, ya no me dio el estudios sociales, ya no me dijeron. Pero mi punto es este: la salvación de la ley mosaica era para Israel, únicamente. Por eso usted ve Éxodo 34, 27, dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo. ¿Y con quién? Y con Israel. No dice del mundo, no habla del mundo, aunque se ven figuras que ya venía como interesado Dios en todo el mundo, eso sí lo vemos. Pero el pacto mosaico era para Israel, para el pueblo de Israel. Pero el nuevo pacto ya no es para un pueblo, es para todos los pueblos de la tierra. Por eso el nuevo pacto allá en Hechos capítulo 1 verso 8, le dijeron que con la venida del Espíritu Santo teníamos que dar testimonio. Mire hasta dónde. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces el nuevo pacto es el pacto de salvación para el mundo entero, no para una nación nada más. Eso quiere decir que el nuevo pacto es mayor. Es mayor. Si a usted le dicen, no, mire, todos pueden ser salvos, pero el país donde usted salió, no, ese no. Eso es mentira. Porque Cristo murió para todo pueblo, para toda nación, para toda lengua, para todo linaje, hermano. Tenga o no tenga, nos llamen desarrollados o subdesarrollados o mini desarrollados. Aleluya. Yo no sé cómo puedan llamar a un pueblo, pero como lo llamen, Jesús murió por todos los seres humanos de la tierra. Por eso es mayor. Por eso es que la Biblia habla de no hay, hermano, excepción de personas. El Señor nunca hace excepción de personas. Allá estaba hablando del pueblo de Israel, era de lo que estaba empezando a hacer para el mundo entero. Pero en el nuevo pacto, Jesús vino a morir por todos. Por todos. Ahí sí que, mire, hermano, los hombres, los seres humanos, hemos hecho división entre las razas. Eso lo hemos hecho nosotros. Pero Cristo no. Cristo no tiene problema con eso. Nosotros somos los que tenemos problemas. Nosotros los seres humanos vemos de más a unos y de menos a otros. Pero eso somos nosotros los seres humanos. Pero Dios no. Por eso cuando a Pedro le dijeron, Pedro, vas a ir a predicar allá donde Cornelio era romano.
Y Pedro era judío. Y cuando le dijeron a Pedro: Pedro, te van a venir a buscar 3 hombres y te van a invitar a que vayas a la casa de Cornelio, un romano, piadoso pero romano. Te vas a ir con ellos. Y entonces Pedro le empezó a decir: Señor, pero yo nunca he entrado en casa de un judío, perdón, de un gentil, de un inconverso. Yo no puedo entrar, yo soy judío. Y entonces el Señor tuvo que explicarle con visiones y un montón de cosas. Y lo mandó, pues, te vas allá donde Cornelio. Yo no sé si Pedro iba así medio a regañadientes, tanto que la primera parte del mensaje dijo: miren, hermanos, dijo. No, ni hermanos les dijo. Miren, me trajeron, aquí vengo de parte de Dios, y ustedes saben cuán grande ofensa es para un judío entrar en una casa como esta. ¿Sí? Ve, chulo. Porque tenía prejuicios contra los gentiles. Así muchas veces nosotros tenemos algún prejuicio, hermano. Hágame así de cabeza. No se haga, hermano. O sea, si a veces, mire, si a veces hasta entre nosotros los hispanos. ¿De dónde dijo que era? Del Salvador. Tengan cuidado, ensayando un... Aleluya. ¿De dónde dijo que era? De México. De guarde de Señor. Entre nosotros mismos. Así estamos de mal espiritualmente hablando entre los seres humanos, entre nosotros mismos, los hispanos, y a veces entre creyentes. Yo ahí en esa fila no me siento, porque ahí se sienta aquel. Estamos mal. Pero Cristo nos enseña una terrible verdad que debemos tomarla en lo profundo del corazón. Cristo vino y murió por todas las razas de todo el mundo, para que seas blanquito, negrito, rojito, chinito, negrito, lo que seas. Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Valemos la sangre de Jesucristo. Ese es el mejor pacto. Ese es el mejor pacto. Es el pacto que no hace acepción de personas. Y por último, termino con esto, hermano. Desde cualquier ángulo que usted vea el nuevo pacto, desde cualquier ángulo, el nuevo pacto es mejor. De cualquier ángulo. Le muestro algunos ángulos. El nuevo pacto es mejor porque tiene mejor revelación. El nuevo pacto es mejor porque tiene mejor esperanza. El nuevo pacto es mejor porque tiene mejor sacerdocio, porque tiene mejores promesas, porque tiene mejor sacrificio, porque tiene mejor herencia, porque tiene mejor patria, porque es celestial, y porque tiene mejor resurrección. Todo eso podríamos verlo como mejor. Todo eso es mejor que los antiguos pactos. Concluyo con este pasaje que creo yo que nos va a dar un buen punto aquí. Hebreos 8:6, voy a usarlo como mi conclusión. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Cristo. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, ¿de qué dice? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así dice su Biblia, hermano. No lo estoy inventando yo. El nuevo pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. Tan maravilloso es el Señor, hermano, que no dejó ni un cabo suelto, ni una
ni un hilito suelto. En el nuevo pacto, hablando del nuevo pacto bíblico, en el nuevo pacto todo es mejor, porque no deja nada suelto, no deja absolutamente nada suelto. Desde que nos perdonan hasta que lleguemos a la eternidad con el Señor, viviendo con Él y para Él por la eternidad. No es que el evangelio falla. Oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Usted va a encontrar en el camino gente que se ha decepcionado. Va a encontrar mucha gente que se ha decepcionado del evangelio. No, es que a mí me pasó esto, y es que a mí me pasó esto otro, a mí me pasó esto otro. Cuidado, eso le pasó con los hombres, pero no con Dios. Eso le pasó con el ser humano, que ya le dije que está arruinado, el ser humano, y solo Dios puede arreglarlo. Eso le pasó con personas, eso le pasó con pastores, le pasó con líderes, lo que usted quiera. Pero el culpable no es el evangelio ni el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es perfecto, porque lo hizo Jesús. Todo lo hizo Jesús. Él fue el sacrificio, Él fue el sacerdote, Él es el que nos salvó, Él es el que nos perdonó, Él es el que nos va a venir a recoger, Él es el que hace todo. Y Cristo nunca falla. Si se decepciona de algo, no se decepcione jamás del evangelio ni jamás de Dios, porque el día que usted y yo nos frustremos de Dios, ese día nos acabamos nosotros solos. No tendríamos esperanza de nada. Por eso, si en el camino le fue mal en algo, mire, haga lo que dice el apóstol Pablo. Ciertamente, dejando todo aquello, dejémoslo atrás y extendámonos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero no se detenga nunca para buscar a Dios. Póngase de pie. Porque el nuevo pacto son mejores promesas. Toque a su hermano que tiene a la par. Dígaselo. Se anima a decírselo si usted lo cree. Si usted no lo cree, no lo diga. Pero si usted lo cree, dígale a su hermano y a su hermana: en el nuevo pacto son mejores las promesas. Dígaselo. En el nuevo pacto son mejores las promesas. Levante sus manos al cielo. Cerramos este servicio. Levante sus manos, cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad y por tu amor. Gracias. Gracias por este nuevo pacto que tú has hecho, Señor, basado sobre mejores promesas. No hay forma de fallar, no hay forma de quedarnos atrás, a menos que nosotros tomemos la decisión de quedarnos atrás. Pero si te agarras del nuevo pacto, si te agarras de Cristo, no hay forma que te pierdas. No hay forma que te quedes rezagado. No hay forma que te pierdas del camino, porque el camino es Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros ha de perfeccionarla. Ahora podemos levantar nuestras manos y decirte: Señor, gracias por el nuevo pacto que has hecho. Gracias, Señor, por el nuevo pacto en nuestras vidas. Gracias por tu sacrificio. Gracias por ser nuestro sacerdote.
Gracias, Señor, por venir a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y cantamos al Señor un momento, mientras ese río del Espíritu fluye en nuestra vida, dándole gracias. Señor, gracias por tu salvación. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. No te han cubierto los pecados, han perdonado tus pecados. Honra y poder, majestad, Aleluya. sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Sí, Señor. Canta, canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Canta, canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Aleluya. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Canta, Señor, toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Y montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Incomparables, incomparables promesas me das. Incomparables, incomparables promesas no se comparan, Señor. Oh, incomparables promesas me das. Oh, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Gracias, Señor. ¿Quiere levantar un momento sus manos al Señor? Oigan lo que voy a decir en el Señor.
Si tú crees en el nuevo pacto que hizo Jesucristo, ese nuevo pacto tiene promesas incomparables. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo creo en el nuevo pacto. Yo creo en Jesucristo. Creo en el nuevo pacto. Creo en sus promesas y recibo de sus promesas hoy, Señor. Creo en ti, Recibo Señor. de tus promesas. Recibo de tus promesas. Dígaselo a Él. Dígaselo a Él. Señor, yo recibo de tus promesas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay promesas en Cristo. Hay promesas en Cristo. Hay promesas incomparables. Hay mejores promesas para el que puede creer. Sus promesas son nuestras. Sus promesas son nuestras. Dile: sus promesas son mías. Aleluya. Sus promesas son mías. Sus promesas Son las promesas del Señor. Son las promesas del Señor. Él cumple sus promesas. Recibe de sus promesas. Recibe de esas promesas por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo y en el nuevo pacto que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Las promesas me dan. ¡Aleluya! Oh, incomparables promesas me dan. ¡Aleluya! Incomparables promesas me dan. Incomparables promesas me dan. Yeah. Incomparables promesas me dan. Si lo creemos, Señor. Promesas me dan. Oh. ¡Oh, sí, Señor! Jesús. Así lo creemos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por sus maravillas y sus proezas. Mis amados,